Un gusto. Buenos días. Buen día. Buenos días, profesor. profesor. Saludos a todos, compañeros. Ya listos Buenos para la días. última semana. Gracias por estar presentes, por su compromiso, Buen día, por su dedicación. Profe, buen día. Buen día a todos o buenas tardes a quienes ya pasa el mediodía. Buenos días. Saludos a todos. Soy el profesor Rudy Weisfeld y nos encontramos en nuestra tercera semana de esta ronda, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar del tema de storytelling. Vamos a aprender habilidades de storytelling y de hablar en público, lo cual está muy relacionado a nuestra comunicación profesional efectiva, ¿sí? Recordemos algunas sencillas reglas de convivencia digital que permitirán nuestra... A ver, cerré los micrófonos de todos. Vamos a observar estas sencillas reglas de convivencia digital que nos permitirán llevar esta sesión en paz, en orden, ¿verdad? Y que sea lo más efectiva posible. Sus cámaras, intenten encenderlas, si les es posible. Administren, por favor, sus micrófonos para que estén apagados la mayor parte del tiempo, a menos que vayan a participar, ¿sí? Primero levanten la mano virtual, la manita que está ahí abajo en los botones, y cuando se les dé la palabra, ahora sí, abran su micrófono y ciérrenlo al terminar para que nuestros sonidos de fondo no se mezclen, ¿sí? Les pido atención plena y concentración, ¿sí? Y una actitud positiva y de respeto para las colaboraciones de nuestros compañeros. Así que vámonos directo al tema, porque está muy, muy interesante este primer video. Vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Iris. Sean bienvenidos nuevamente a su sesión interactiva de habilidades blandas. El día de hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante, storytelling y hablar en público. El storytelling, o narración de historias, es una técnica poderosa y efectiva en la comunicación profesional. No se trata solo de contar anécdotas. Es una herramienta estratégica que, cuando se usa correctamente, puede captar la atención, inspirar, persuadir y motivar a las audiencias. En este bloque exploraremos qué es el storytelling, su importancia en el ámbito profesional y los elementos clave que constituyen una buena historia. ¿Qué es el storytelling? El storytelling es el arte de comunicar un mensaje utilizando una estructura narrativa. A diferencia de la simple transmisión de información, el storytelling busca conectar con las emociones del público, haciéndolo sentir involucrado y comprometido con el mensaje. Esta técnica es utilizada en diversos contextos, desde presentaciones empresariales hasta marketing y relaciones públicas, debido a su capacidad para hacer que la información sea más memorable y persuasiva. Importancia del storytelling en la comunicación profesional. 1. Captar la atención. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados por información, captar y mantener la atención de una audiencia es un desafío. Las historias tienen el poder de enganchar a las personas desde el inicio, haciendo que estén más dispuestas a escuchar y absorber el mensaje. 2. Facilitar la comprensión. Las historias simplifican conceptos complejos al presentarlos en un formato más digestible y fácil de entender. Al utilizar ejemplos y narrativas, es más probable que la audiencia comprenda y retenga la información. 3. Crear conexiones emocionales. Las historias evocan emociones. Estas conexiones emocionales son cruciales para influir y persuadir, ya que las personas tienden a recordar mejor la información que les ha afectado emocionalmente. 4. Fomentar la memoria. Los datos y cifras pueden olvidarse fácilmente, pero las historias bien contadas quedan grabadas en la memoria. Al vincular la información con una narrativa, es más probable que el mensaje se recuerde a largo plazo. 5. Inspirar y motivar. Las historias pueden ser una fuente de inspiración y motivación. Relatar experiencias de superación, éxito y aprendizaje puede animar a otros a seguir adelante y aplicar esas lecciones en su propia vida profesional.
Elementos clave de una buena historia. 1. Personajes. Los personajes son el corazón de cualquier historia. Pueden ser personas reales, personajes ficticios o incluso la audiencia. Es importante que los personajes sean relevantes y que la audiencia pueda identificarse con ellos. 2. Conflicto. Toda buena historia necesita un conflicto o desafío. Este elemento es crucial ya que crea tensión y mantiene a la audiencia interesada. El conflicto debe ser claro y relevante para el mensaje que se quiere transmitir. 3. Estructura. Una historia efectiva sigue una estructura básica: inicio, desarrollo y desenlace. En el inicio se presenta a los personajes y el conflicto. En el desarrollo se muestra cómo los personajes enfrentan el conflicto. Finalmente, en el desenlace, se resuelve el conflicto y se transmite la moraleja o el mensaje principal. 4. Emoción. Las historias deben evocar emociones. Esto puede lograrse a través de descripciones vívidas, situaciones conmovedoras o momentos de tensión. La emoción ayuda a crear una conexión más profunda con la audiencia. 5. Mensaje claro. Toda historia debe tener un propósito o mensaje claro. Este mensaje es lo que la audiencia debe llevarse y recordar. Debe estar bien integrado en la narrativa, de modo que sea evidente sin ser explícitamente mencionado. El storytelling no es solo una técnica de comunicación, es una herramienta estratégica que, cuando se usa de manera efectiva, puede transformar la manera en que se transmite y recibe información en el ámbito profesional. Al incorporar personajes, conflicto, estructura, emoción y un mensaje claro, puedes crear historias que no solo capturen la atención de tu audiencia, sino que también dejen una impresión duradera y significativa. Para cerrar con esta parte, vamos a ver el siguiente video: Storytelling: cómo contar tu historia en público y sin miedo. ¿Cómo contar tu historia personal en público? Una de las herramientas claves que tenemos a la hora de posicionar nuestra marca personal tiene que ver con la comunicación, con el hablar en público, con el exponernos delante de un grupo de personas para enseñar algo concreto. Y una de las cosas que nos ayuda siempre dentro de esa presentación a ser mejores ponentes, mejores speakers, es siempre tener una historia personal que nos va a ayudar a tener un mejor posicionamiento dentro de estas personas. Contar con una historia personal nos va a ayudar para varias cosas. Y yo quiero simplemente darte una estructura de cómo contar esa historia, pero también quiero decirte por qué es importante tener una historia. Y lo importante tiene que ver con la idea de ganarse los derechos. En inglés le llaman earning the rights. ¿Cómo nos ganamos los derechos delante de un grupo de personas para hablar de lo que hablamos? Tu historia personal es clave para ellos. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona que está enseñando fitness, cómo sentirse más fuerte, cómo estar más sano, pues una de las cosas que podría contar en su historia es cómo ha superado él personalmente su historia de crecimiento y desarrollo cuando pesaba 200 kilos y ahora es una persona fuerte. Eso es una historia que conecta directamente con la emoción del público. Otra cosa que podría decir es que lleva mucho tiempo trabajando, ha trabajado con los mejores y hoy se dedica a enseñar esas claves. No necesariamente tuvo que haber estado muy gordo para enseñar, pero su historia personal empieza a tomar matices reales cuando empieza a sintonizar con la situación particular de la gente. Una persona que, por ejemplo, se dedica a enseñar finanzas personales, puede venir de una quiebra y hoy sus finanzas personales están totalmente cubiertas, están bien manejadas y solventadas, o su experiencia personal, aunque nunca ha tenido alguna quiebra, le ha permitido estar, digamos, en un bienestar económico siempre boyante, siempre bueno, ¿vale? Entonces, siempre que vayamos a compartir con un grupo de personas acerca de algún tema concreto, tienes que ganarte los derechos, porque lo primero que una persona se va a preguntar a la hora de verte allí es, vale, ¿y yo por qué le tengo que creer a esta persona lo que me dice? ¿Quién es esta persona que no conozco de nada para que yo haga lo que me dice? ¿Vale? Entonces, es clave que siempre haya una historia que te permita ganarte los derechos. Y eso nos va a ayudar sobre todo a ser coherentes, nos va a ayudar a ser personas que estamos hablando desde la realidad, desde algo que realmente conocemos, desde algo que realmente vivimos y dejamos de vivir en la incoherencia en la que muchas personas que se dedican a hablar en público, a enseñar a otros, pues realmente no viven.
Y eso a mí me parece triste. Una persona que enseña un tema a otros, pues al final no está viviendo esa experiencia. Como quien dice, hagan todo lo que yo digo, pero no me crean nada de lo que yo hago. Así que vale, ganarte los derechos. Una cosa clave también al momento de contar la historia es que tengas en cuenta cuánto tiempo tienes disponible para ello. Hoy en día podemos ver charlas que pueden ir desde los 10 minutos, 20 minutos, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 10 horas o un seminario de todo un fin de semana. Entonces, dependiendo de la duración que tenga este evento, esta presentación, pues evidentemente será la duración de tu historia personal. Por lo tanto, necesitamos hacer cosas que sean concretas. Si el tiempo es muy corto, por ejemplo, una presentación de 10 minutos, 20 minutos, hacer un discurso de 1 o 2 minutos es suficiente para poder crear esa empatía y contar tu historia personal, ¿vale? Y otra cosa que me gustaría contar siempre, es una cosa obvia, pero la mayoría de la gente a veces lo pierde de vista, es que en la comunicación, en la oratoria, en esa capacidad que tengamos para transmitir un mensaje, es fundamental que esa historia que estamos contando en particular de nuestra vida personal y que ahora lo contamos a nivel público, esté relacionado con el tema que vamos a tratar, ¿vale? No tendría sentido que si yo voy a enseñar a alguien a manejar sus finanzas personales, esté hablando de mi historia personal de cómo perdí 200 kilos o cómo perdí 100 kilos. No tendría ningún sentido. Aunque sea verdad la historia, no tendría ningún sentido porque el tema que vas a hablar es completamente diferente. Yo sé que esto suena muy obvio, pero yo, créeme, que he participado en un montón de eventos en donde veo ponentes que cuentan su historia y cuando van a arrancar su tema concreto, tú dices, bueno, ¿y para qué me ha contado lo que me acaba de contar? ¿Qué tiene que ver con eso que me está diciendo? Por lo tanto, es clave que siempre que vayas a contar una historia, lo enlaces con el tema que vas a hablar. Siempre, para eso te digo, si tienes varios temas en los que eres conocedor, experto o estás realmente agregando algún valor, tienes que tener una historia casi que por cada tema que vas a tratar, ¿vale? Así que nada, esas 3 cosas para tener en cuenta y ahora nos enfocamos en la estructura, que es muy simple y es muy básica. La primera cosa que decimos a la hora de contar una historia es cuál es el entorno en el que nosotros estábamos en ese momento, en qué situación. Y entre más detallado, entre más específico, entre más vívido, entre más claro, entre más gráfico podamos dar esa información, mucho mejor será la experiencia de contar esa historia, que llaman hoy en día algunos expertos storytelling, ¿no? La capacidad de llevar a otras personas a un mundo imaginario en el que se puedan sentir cómodas con lo que le estás contando, ¿vale? Esa situación de dificultad económica en la que no llegabas a fin de mes, en la que no tenías para echarle gasolina al coche, pero hoy, gracias a he podido, ¿vale? Entonces, esa historia gráfica de cómo era el entorno, qué estaba pasando allí con el lugar donde estabas y qué estaba pasando con tu vida particular, es clave a la hora de marcar esa narrativa, ese cuento que vamos a contar. Luego, la segunda cosa que yo te pido que incluyas en esa historia es que cuentes los retos. ¿Qué reto tenías en ese momento por superar? ¿Qué situación complicada había que te dejaba a ti como un poco fuera de control? Ejemplo, esta situación del coche, por ejemplo, que dice, no tenía para echar gasolina, no tenía para comer, no tenía amigos, estaba totalmente perdido, viviendo en un sótano. Bueno, no sé, la experiencia más absurda que parezca, narrarla de manera que muestre todos los retos que tú en ese entorno tenías, las situaciones difíciles, las situaciones confusas, las situaciones complicadas, ¿vale? Aquí me estoy yendo por lo complicado. Es verdad que no necesariamente todo tiene que ser una historia trágica, podría ser una historia de éxito que ahora compartes con otras personas. Pero quiero que te quedes con el punto. ¿Cuáles son los retos que tenías en ese momento? ¿Vale? Y que cuentes a la audiencia cómo lo superaste, que es la tercera parte, ¿vale? Entonces, el entorno en el que estaba, qué retos tenía y cómo lo superé, ¿vale? Y ese cómo lo superé normalmente se cuenta con algún punto de inflexión, con algún momento clave, con alguna situación específica que viviste en algún momento, en algún lugar, en algún día concreto o en un proceso que viviste o alguna persona, algo que leíste, alguna situación particular que hizo un cambio radical en tu mente. Y ese es el momento de cambio, ese es el momento en el que tu vida coge otra dirección y por eso hoy estás aquí hablando de lo que hablas y por eso hoy te dedicas a lo que te dedicas, ¿vale? Entonces, esa es la clave para crear una historia. Yo te invito a que le eches un vistazo. Yo tengo en mi canal de YouTube el vídeo de presentación, es mi historia personal, que te puede servir como referencia para que le eches un vistazo y veas cómo está estructurado, ¿vale? Es una cosa que recomiendo también que podamos hacer en vídeo si vamos a tener un canal de YouTube, que sea ese el vídeo que ponemos allí para que la gente sepa quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, ¿vale? Así que nada,
Espero que te haya gustado este vídeo. Te invito también que lo compartas con las personas que creas que le puede servir esta información de cómo crear, posicionar y monetizar una marca personal. Me encantará leerte los comentarios, cualquier cosa que tengas que decir. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en Instagram y sobre todo, si quieres profundizar en esos temas, recuerda que una de las cosas que he creado como experto y emprendedor es la Escuela de Expertos y Emprendedores, donde justamente tenemos un curso dedicado a este tema de la comunicación y cómo hablar en público. Así que si quieres profundizar, estás más que invitado, tenemos precios de oferta que pueden ayudarte a mejorar esa habilidad de comunicación, ¿vale? Ese es mi valor por el día de hoy, espero que te haya gustado. No es más por el momento, vive con pasión, vive feliz. Chao, chao. Bien, entonces vamos llegando a nuestra primera actividad, ¿sí? Que tiene que ver con este storytelling, ¿no? O estas habilidades de storytelling. En equipos, ¿sí? Primero van a compartir alguna historia personal de alguno de ustedes, ¿sí? Y entre todos van a crear la historia personal, ¿sí? Van a escribirla siguiendo una guía que está en el archivo editable que les voy a compartir en este momento, ¿sí? Por ahí en los comentarios del presentador de la diapositiva está un esquema que vamos a seguir, ¿no? Una introducción, un contexto, un desarrollo, una resolución y una conclusión. Entonces son 5 secciones y tendremos 15 minutos para hablar de ello. Así que si están listos, vámonos a salas separadas. Por aquí les acabo de compartir la liga para que de una vez la vayan abriendo. Y, a ver, permítame ver si está balanceado esto. Genial. Entonces, 15 minutos a partir de ahora comienzan a correr. Profe.
Profe.
Vamos a esperar unos instantes más en lo que regresan todos a la sala principal. Muy bien, estamos regresando, reconectándonos otra vez a la sala principal, en donde ya saben la rutina, ¿verdad? Tendremos 2 minutitos. Por favor, intentemos respetar el tiempo porque pues es una sesión un poquito larga hoy. Tenemos varios grupos, así que tendremos 2 minutitos para que un representante de cada equipo pueda exponer, pueda presentar lo que, redactaron, la historia personal de uno de sus compañeros. Entonces, permítanme hacer un cambio rápido de pantalla por aquí, ¿verdad? Y estamos viendo el desarrollo del equipo 1, ¿verdad? Adelante, equipo 1, representante, adelante. Sí, Rubén. Profe, no soy del equipo 1, sino del 7, pero nada más para como comentario. Esto es como si fuera, y sin ofender a nadie, porque más o menos lo comentamos ahí en el equipo 7, es como, por ejemplo, las personas que quieren vender sus productos, sus métodos de cómo a lo mejor hacerse ahora sí que de gente para que compre sus métodos, ¿no? Algo para llamar la atención, así se me hace, ¿no? Bueno, si bien es un recurso que utilizan los vendedores en este tipo de eventos o conferencias, no es solo el recurso de ellos, también es el recurso de cualquier conferencista que quiera contar una historia personal que sirva para argumentar su punto, ¿verdad? También será una habilidad que necesitan los líderes para ejemplificar a lo mejor una nueva normativa que se va a implementar, ¿verdad? O para ejemplificar la solución a un problema. Entonces necesitan contar una historia personal, una anécdota y el cómo se desarrolló esto y el cómo o a qué conclusión llegaron, ¿no? Entonces, no solo es una estrategia o una artimaña de venta, sino que es una habilidad comunicativa de cualquier líder, de cualquier persona, de cualquier profesional, ¿sí? Para poder contar una historia personal o una anécdota. Pues es muy buena técnica, entonces, ¿no, profe? Porque pues engancha. Claro que sí, conectas personalmente con la persona. Entonces, vámonos con el equipo número 1. Adelante, equipo. Aunque no, veo que no se pudo terminar, pero adelante, vamos a reportar, equipo. ¿Están por ahí? Profe, seremos nosotros. Es que yo estoy en el teléfono y no vi qué grupo era. Pero, compañeros, si somos, voy a contar la de lenguaje de señas. Compañera, perdón que te interrumpa, somos el equipo 5. Ok, perdón. Al ratio. Hola, buenos días. A nosotros nos tocó la charla de la compañera que está ahí en la historia. Adelante, Bernardo. A la compañera nos comentó su historia, que la invitaron a una conferencia, ¿no? Y la compañera pues dio su charla. Esa es la introducción. Nuestro contexto fue que la invitaron como oyente, nunca la invitaron a exponer. Y ya en cuanto a nuestro desarrollo, la compañera se fue invitada y la asistente empezó a hablar de su vida personal y se envolvió en ese tema. Y ya cuando la compañera ya no supo, se le olvidó lo que iba a hablar, invitó a la compañera, que fue la que nos contó la historia, a que a ella expusiera su vida personal. En cuanto a ella, pues la verdad no, dijo que no tenía la práctica de hablar en público y pues no se dio, ¿verdad? Y por último, nuestra resolución fue que la compañera pues tomara unas habilidades blandas para que tuviera esa habilidad para comunicarse en público, ¿verdad? Esa fue nuestra resolución y nuestra conclusión es que tener un poco más de capacidad para hablar en público en cuanto a una exposición o una conferencia, ¿verdad? Ok, muy bien. Gracias por representar al equipo, Bernardo. Bien, bien.
Vamos con la segunda historia, el equipo número 2. A ver, refresco la hoja. Y adelante, por favor, representante del equipo 1. Gracias, saludos, equipo 1. ¿Qué tal, profe? Buenos días. El tema es un poquito de mi historia sobre mi experiencia laboral hasta el día de hoy. ¿Sí me escucha, verdad? Perfectamente. Sí, adelante. En introducción, el trabajo y el crecimiento y cómo enfrentaron los retos. Pero en una introducción más en sí, para mí es cómo emprender sin saber. En el contexto, ser ayudante y darme cuenta de la capacidad de llegar a emprender y verme a futuro siendo líder. En el desarrollo, un poquito la historia, se la leo. Fueron 4 años de ayudante a un oficial de pintura residencial. Cuando me di cuenta que tenía esa capacidad, solicité al dueño del negocio ser oficial también. Me autorizaron. Solo fue un año después, me dieron el sueldo y al año después me aumentaron aún más el sueldo. Y los clientes solicitaban ya de mis servicios particulares, ¿no? Le decían al encargado, al dueño, que por favor, le decían, mándame a Eric, por la forma en que trabaja, por todas las cuestiones. Cuando me di cuenta que era realmente bueno para el trabajo, pues decidí emprender mi propio negocio. No pedí más sueldo ni que me subieran a otro puesto porque ya no había. O sea, no hay más que oficial, ayudante, pues, o el encargado, pero en sí es lo mismo. Entonces, comencé solo, con trabajo y constancia, pues fui creciendo. Después se sumó una persona, otra, y al principio empezó con mi negocio como pintura. Después ya no era simplemente pintura, empecé a meter todos los servicios, que plomería, tabla roca, electricidad, etcétera. Y al final, ya sin darme cuenta, ya tenía un negocio en remodelación, porque ya brindaba todos los servicios. Y una de las características principales que me identificaba a mí como en mi negocio era que siempre me solicitaban para reparar cosas que otros trabajadores hacían mal o cosas que ya estaban de años. Y pues al día de hoy sigue activo mi negocio. Ya tengo 35 personas trabajando para mí y pues seguimos. Soy de la ciudad de Querétaro y el negocio aquí está dando fruto aún. Excelente historia, Eric. En la resolución es que un negocio no simplemente se trata de trabajar bien, se trata de los temas que hablamos en habilidades blandas, desde el trato, socializar y obviamente ser eficaz y ser eficiente en el trabajo. Y pues la conclusión para mí personal es trabajar no por ambición ni obviamente trazarte los objetivos, pero al realizar siempre las cosas bien y ser íntegro, los frutos se realizan. Excelente. Muchas gracias por compartir tu historia, Eric. Saludos al equipo 2. Buen trabajo. Lo desarrollaron muy bien. Todos participamos, profe. Qué bueno, gracias. Sí, Sandra, perdón, ya nos excedimos del tiempo para este equipo, pero veo la mano de Sandra. Adelante, Sandra, por favor. Profe, estoy esperando que pase la filmina porque quisiera, como no nos pusimos de acuerdo en el equipo 3, yo quiero tomar la palabra, si está bien. Claro que sí. Saludos, equipo 2. Saludos, equipo 2. Gracias, Eric. Gracias, vámonos entonces con el equipo 3. Ahora sí, adelante. Bueno, profe, nuestro equipo estuvo muy participativo. Gracias a todos porque logramos construir una storytelling muy simple, pero muy poderosa. Bueno, ¿cuál es la introducción? ¿Qué ha motivado mi vida, la vida de Jackie, para estar aquí? ¿Cuál es el contexto? Jackie, nuestra compañera, tiene una historia de vida de una joven con un proyecto profesional aplazado por un embarazo temprano. Jackie era una joven de 20 años con todo un futuro lleno de posibilidades.
Estaba en su primer año de derecho, pero la vida le tenía otra sorpresa, ser mamá soltera. Y su decisión fue elegir la crianza de su hijo y dar todo de ella y proveer todo lo que económicamente necesitaba para que su hijo saliera adelante. ¿Cuál fue la resolución? Hoy su hijo es un gran hombre, es un profesional. Con honores se logró titular como abogado y ahora tiene su propio despacho. En esta conclusión de esta hermosa historia, su hijo le dijo a Jackie: mamá, aquí está mi título, era tu sueño, ahora es nuestro sueño. Y Jackie está aquí hoy en la UK cumpliendo el sueño aplazado de terminar su carrera de derecho y pronto ser socia de su hijo en el despacho de abogados. ¡Wow! Aunque a veces la vida te presenta obstáculos u otras vías, cuando tú quieres y tomas acción, nunca es tarde para cumplir tus sueños. ¡Bravo, Jackie! Bravo, excelente. Y gracias por representar al equipo, Erika. Perdón, no, Erika, no. ¿Quién fue? Sandra. Sandra. Muy bien contado, Sandra. Te felicito y gracias al equipo 3 por la excelente participación que tuvieron. Saludos. Ahora vamos con el equipo 4. Adelante, por favor. Gracias, maestro. Buenos días. Bueno, aquí nosotros desarrollamos lo que es referente a la crisis del COVID-19. Nosotros lo tenemos como introducción, COVID-19, la crisis que cambió el mundo. En el contexto, la crisis mundial que se desató con el confinamiento y las consecuencias sociales, económicas, globales, psicológicas, donde los síntomas principales eran confundidos con un resfriado común que al no cuidarse, se agravaban convirtiéndose en una neumonía típica, llevando a las personas a hospitales y los servicios de emergencia a tope. En el desarrollo tenemos lo que son las crisis de empleo, el cambio de modo de trabajo, porque era una situación incierta debido a las muertes. Esto generaba miedo, confusión, alerta en algo que era invisible, porque pues al final del día el virus no es algo tangible y por ende la incertidumbre que se generó. En la resolución, las medidas que se tomaron los gobiernos a nivel mundial para poder controlar la emergencia global, por así llamarlo, se proporcionaban información para los cuidados y prevención en los medios de comunicación. La conclusión es, a nivel mundial, la humanidad es una raza resiliente que uniendo fuerzas podemos resolver todo tipo de conflictos. Se implementaron lo que fueron posteriormente las vacunas efectivas, campañas masivas de vacunación, medidas de salud pública como el uso de las mascarillas, el gel antibacterial, la adaptación social y económica. Esto es así como que lo que está basado. Y referente, por ejemplo, al storytelling, maestro, hay uno de nuestros compañeros que nos comentaba que cuando vino, que él es mesero, cuando vino la situación de COVID, ¿qué es lo que sucede? Él se queda sin trabajar 3 meses y no lo contratan en otras áreas, porque aquí en este caso, o sea, los demás empleos, la excusa que les daban o el razonamiento que les daba, vaya, era de que, o sea, ellos, o sea, tenían su plantilla y, o sea, al cambiar de semáforo, entonces, o sea, ¿qué iba a pasar? O sea, se iban a sobresaturar. Entonces, ¿qué es lo que sucede después de esta situación de COVID? Que cuando se termina esta emergencia, empiezan a cambiar los semáforos y demás, la humanidad literalmente nos dimos cuenta, o sea, de que podemos comenzar de cero, porque esto del COVID, o sea, cambió la vida de todos a nivel mundial. Ahora se viene la situación del home office, a lo mejor, o sea, cambiamos, o sea, en muchos sentidos, ¿no? Cambia la forma de trabajo, cambia la forma de compra, porque ahora ya es como que se implementó más la compra en línea, ya no es nada más, o sea, como que privativamente para la comida, ¿no? Sino para las medicinas, la comida, el súper, o sea, todas estas cosas. Y obviamente eso también generó nuevas fuentes de empleo. Ese es nuestra aportación, maestro. Muchísimas gracias, Jennifer. Y ahí está el Maestro. storytelling. Ahí en la historia que contaste de tu compañero, que era mesero, ¿verdad? Que se quedó sin trabajo. Ese es el storytelling de una historia personal, de una anécdota, ¿no? Que ha sucedido. Gracias, Jennifer. Saludos al equipo 4. Muy bien. Maestro, un favor bien grandote, como en todas las clases. Yo quisiera
hacer extensivo para todos los compañeros que estamos aquí, la participación, porque la participación es así, es bien importante y no se trata de que nada más, o sea, llenemos meramente este requisito de lo que nos toca desarrollar, porque al final del día, cuando estemos solos, cuando ya nos enfrentemos a un campo laboral, no vamos a saber o nos va a costar más trabajo poder desarrollarnos. Entonces, yo los exhorto, compañeros, a que en todas las salas siempre se participen. Todas las participaciones son bien importantes y todos, así sea muy pequeñita nuestra participación, pero al final es una aportación y es muy importante. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Jennifer. O sea, es importante que aprendamos a desenvolvernos, a expresarnos, a desarrollar estas habilidades aquí en estos equipos, en estos grupos, en donde es un ambiente controlado y no hay, pues, nadie se va a reír, nadie nos va a acusar, nadie va a juzgar, y al mismo tiempo podamos entre todos construir tanto conocimiento como habilidades, ¿verdad? Gracias, Jennifer. Saludos, equipo 4. Y vamos Gracias, con maestro. Gracias a ti. Vamos con el equipo 5, que por ahí tenía la disyuntiva de si iban a compartir una historia o si iban a poner una historia ficticia. Cualquiera de las dos estaría bien, ¿eh? Adelante, equipo 5. ¿Están por ahí? Yo, profe, ¿ya me escucha? Perfectamente. Hola. Ok, una historia real. Bueno, mi historia. Hace algún tiempo me encontré con una persona sordomuda por acá en Michoacán y eso me causó mucho conflicto el no poder comunicarme. Así que por ese tiempo también se me presentó la oportunidad de tomar un curso de lenguaje de señas. Entonces entré y al paso del, no sé, un mes, 2 meses, yo tenía mucha resistencia de seguir aprendiendo porque se me conflictuaba, para mí era difícil grabarme todas esas señas y tenía resistencia, así que iba unas veces sí, unas veces no, y bueno, el profe me dijo que tenía mucha capacidad, que por qué no iba. Y le digo, pues es que realmente no tengo la necesidad, yo oigo, yo hablo, yo no tengo necesidad de hablar en el lenguaje de señas. Estaba siendo un poco egoísta, así que seguí que iba, que no iba, hasta que luego el profe me dijo que ya no me iba a insistir más, que si quería aprender, aprendiera, y si no, pues ahí me quedara. Y me dijo, pero si no aprendes, un día te vas a arrepentir. Fue ahí donde me caló y yo dije, ¿de qué me voy a arrepentir si es algo que no necesito? Bueno, pero no me quiero quedar sin ver qué es eso de lo que me hubiera arrepentido, así que continué el proceso. Logré aprender lenguaje de señas y actualmente, bueno, he podido ayudar a algunas personas sordomudas en su campo laboral, de intérprete en alguna entrevista laboral, o también me ha tocado ayudar a alguna persona en una demanda, servirle como intérprete, y pues eso sí me ha causado satisfacción. Ahora sé que realmente me hubiera arrepentido si Excelente lo hubiera historia. dejado así. Ajá, es todo, profe. Muchísimas gracias por compartir, María. Saludos al equipo 5, bien hecho. Y vamos entonces con el equipo 6 que vemos en pantalla. Adelante, por favor. Buenas tardes, profesor. Buenos días todavía. ¿Qué tal, Leonardo? Adelante. Sí, bueno, profe, en nuestro caso, la historia la contó un compañero, algo que le sucedió recientemente. Fue una reunión laboral, ese es el título de la historia. La introducción fue un conflicto laboral producto de una reunión con el jefe y los compañeros. Hubo una reunión hace poco donde el jefe les manifestó la inconformidad con los resultados, por los bajos, por la baja producción que han venido manejando en su empresa. Todas las personas quedaron un poco ofendidas por las palabras que usó su jefe. Nos contaba él que el jefe es una persona de pronto que se expresa de manera muy fuerte,
que usa palabras fuertes y que no se le puede hablar, que no permite que haya preguntas, por ejemplo, ante los cuestionamientos que él genera. Eso les generó un mal día, un momento incómodo. El jefe les manifestó básicamente que no quería saber nada de ellos y que no quería seguir trabajando con ellos. La resolución, bueno, hasta ahí llegó la historia, no nos contó nada más, no hubo como tal una resolución. Nosotros la creamos con base en esa historia y pues hablamos de que finalmente dejó el trabajo, renunció a la empresa para buscar un nuevo empleo, debido a que en esta empresa pues no hay posibilidades de resolución de conflictos, no hay retroalimentación, no hay manera de poder buscar una alternativa que solucione esa inconformidad. Y la conclusión que encontramos es que es importante trabajar en un ambiente donde exista el respeto, el trabajo en equipo y donde las herramientas correctas para trabajar y tener mejor productividad sean compartidas. Excelente, Leonardo. Muchas gracias. Buen storytelling, buena historia. Saludos al equipo 6 por su excelente discusión. Y Gracias. vamos entonces con el último equipo. Wow, hasta tenemos imagen. Equipo 7. Adelante, por favor. Vamos, equipo. ¿Ya tienen representante? Pues ahí les voy, profe. Propiamente es eso tal cual, ¿no? Del divorcio al negocio. En nuestra introducción pusimos, esta es una historia de emprendimiento que ocurrió después de una experiencia, en este caso de nuestra compañera Paulina. El contexto, en base a una experiencia de una boda propia y que a pesar de que no fue de su agrado el matrimonio, le encantó la organización de planificar una boda y que podía crear una empresa de organización de eventos, especializándose en las bodas. En el desarrollo pusimos, hace algunas primaveras, Paulina decidió casarse con la idea y el proceso de organizarla, el encanto y la disfrutó muchísimo, incluso más que su mismo matrimonio, que tiempo después concluyó en divorcio. Sin embargo, quiso sacarle lo positivo a toda esa experiencia y tener un triunfo del que realmente no fue un fracaso. Solo aprendió de la experiencia. Lo digno de recordar, y se dedicó a organizar más eventos de boda, no solo por lo mágico y agradable que era decorar y organizar y atender a los invitados y novios como un día memorable, sino como terapia personal para desearle lo mejor a otros novios, lo cual fue un éxito completo por su compromiso, humildad y resiliencia y profesionalismo al dedicarse a algo tan emotivo, independientemente del desenlace de la celebración. En la resolución pusimos todas las experiencias pueden tener algo positivo, como emprender después de un aparente fracaso y crear, ¿no? Y la conclusión, gracias a esta situación y la motivación de seguir adelante en contexto a su propia experiencia y lograr desarrollarse de forma personal y profesionalmente. Entonces, pues a grosso modo fue lo que hizo la persona del divorcio al negocio. Ahí sí quisiera uno de mis compañeros a agregarle. Muchas gracias. Gracias, Rubén, por contar esa historia y Paulina por compartir. Bueno, saludos al equipo 7. Excelente. Ahora bien, déjenme regresar aquí a nuestra presentación. ¿Hablar en público es difícil para nosotros? ¿Es una habilidad que podríamos mejorar? Vamos a revisar la siguiente parte, ya entrando a nuestra segunda sección de esta sesión. Vamos a aprender algunas técnicas que nos van a ayudar a hablar mejor en público, ¿verdad? Lo cual también aplica para cuando estamos en estas sesiones, ¿verdad? Y estamos trabajando con un equipo de personas que a lo mejor no conocemos, o vamos a presentar como ustedes representan al equipo en esta parte de la clase. Significa también hablar en público. Vamos a revisar qué tips o qué técnicas podemos aprender para hablar en público.
Técnicas para hablar en público. Hablar en público es una habilidad esencial en el ámbito profesional. Las técnicas para hablar en público de manera efectiva pueden marcar la diferencia entre una presentación impactante y una que pase desapercibida. En este bloque, exploraremos estrategias clave para mejorar nuestra capacidad de comunicación frente a una audiencia. 1. Lenguaje corporal. El lenguaje corporal es una parte crucial de la comunicación no verbal. Una postura adecuada, el contacto visual y los gestos apropiados pueden ayudar a transmitir confianza y credibilidad. Aquí hay algunas recomendaciones. Postura. Mantén una postura erguida, con los hombros hacia atrás. Esto no solo te hará parecer más seguro, sino que también ayudará a proyectar tu voz de manera más efectiva. Movimiento. Evita quedarte inmóvil. Moverse con propósito puede mantener la atención del público. Caminar un poco mientras hablas puede hacer que parezcas más dinámico. Gestos. Usa las manos para enfatizar puntos clave. Sin embargo, evita gestos excesivos que puedan distraer. Los gestos deben complementar tu mensaje, no competir con él. Contacto visual. Establecer contacto visual con tu audiencia crea una conexión y hace que los oyentes se sientan incluidos. Trata de mirar a diferentes partes de la sala para involucrar a todos los presentes. 2. Tono de voz. El tono de voz es otro aspecto vital para mantener el interés de la audiencia. Un tono monótono puede hacer que incluso el contenido más interesante parezca aburrido. Aquí hay algunas estrategias para mejorar tu tono de voz. Variedad. Cambia tu tono de voz para enfatizar puntos importantes. Utiliza un tono más alto o más bajo, según sea necesario para mantener la atención. Volumen. Asegúrate de que tu voz sea lo suficientemente fuerte para ser escuchada por todos, pero no tan fuerte que parezca agresiva. Ajusta tu volumen según el tamaño de la sala y el equipo de sonido disponible. Pausas. Usa pausas estratégicas para permitir que tu audiencia procese la información y para crear énfasis en puntos clave. Las pausas también te dan tiempo para respirar y organizar tus pensamientos. Velocidad. Habla a una velocidad moderada. No hables demasiado rápido, ya que puede ser difícil para la audiencia seguirte, ni demasiado lento, ya que puede parecer que no estás seguro de lo que estás diciendo. 3. Estructura del discurso. Una buena estructura es esencial para que tu mensaje sea claro y fácil de seguir. Aquí te presentamos una estructura básica pero efectiva. Introducción. Comienza con una anécdota, una cita o una pregunta que capte la atención de tu audiencia. Presenta el tema y explica brevemente lo que cubrirás. Cuerpo. Divide el cuerpo de tu presentación en 3 o 4 puntos principales. Cada punto debe estar claramente definido y apoyado por ejemplos, datos o historias. Usa transiciones claras entre cada punto para mantener la coherencia. Conclusión. Resume los puntos principales y refuerza el mensaje clave de tu presentación. Termina con una llamada a la acción, una reflexión Y tengo final 2 horas o más una de clase. nota positiva 3. que deje una impresión duradera. Ejemplos de presentaciones exitosas. Aprender de presentaciones exitosas puede proporcionar una guía práctica. Observa cómo grandes oradores como Steve Jobs, Brené Brown o Simon Sinek estructuran sus presentaciones, utilizan el lenguaje corporal y modulan su tono de voz. Analizar sus técnicas puede ayudarte a mejorar tus propias habilidades. Práctica y retroalimentación. Finalmente, la práctica es esencial. Practica tu presentación varias veces, preferiblemente frente a un pequeño grupo de colegas o amigos que puedan ofrecer retroalimentación constructiva. Grabarte a ti mismo también puede ser una excelente manera de identificar áreas de mejora en tu lenguaje corporal y tono de voz. Aplicando estas técnicas,
podrás mejorar significativamente tu capacidad para hablar en público, asegurándose de que tu mensaje sea claro, impactante y memorable para tu audiencia. Para cerrar con esta parte, vamos a ver el siguiente vídeo. 4 técnicas de oratoria. Cómo perder el miedo a hablar en público y vencer el miedo escénico al gozo. ¿Cómo hablar en público sin ponerte nervioso? Millones de personas experimentan el miedo a hablar en público de diferentes maneras, que van desde sentir nervios o mariposas en el estómago, hasta sentirse demasiado conscientes de sí mismos o tener un ataque de pánico total. El miedo a hablar en público puede manifestarse de muchas formas, y la reacción de tu cuerpo a esta situación puede ser devastadora. Debido a esto, la mayoría de las personas consideran que la ansiedad antes de un discurso es un problema muy incómodo y aparentemente imposible de resolver. Existen 3 respuestas físicas predominantes. 1. Un ritmo cardíaco acelerado, a veces con una sensación de golpeteo. 2. Respiración rápida y superficial. Y 3. La liberación de hormonas de estrés, mejor conocidas como adrenalina y cortisona, que pueden causar un miedo excesivo y ganas de salir corriendo y escapar. Además, se suelen presentar una amplia gama de otros síntomas, entre los que se incluyen sudoración en cuerpo y manos, voz quebradiza, náuseas, manos temblorosas, mareos y demás. Este miedo a hablar en público y demás síntomas asociados con él pueden afectar tu vida tanto personal como profesional. Incluso hay personas que ven pasar de lado oportunidades importantes para un ascenso o promoción en su empleo debido a que les aterroriza tener que hablar en público. Afortunadamente, hay algunas técnicas simples y eficaces para controlar los síntomas físicos provocados por el miedo a hablar en público. Veamos cuáles son. 1. Alimenta pensamientos positivos. Si hablar en público es una situación que por sí misma no pone en peligro tu vida, entonces, ¿por qué tu mente reacciona como si te encontraras frente a un grupo de leones hambrientos? En la mayoría de los casos, este miedo a hablar en público es irracional, carece de fundamentos y es causado por los pensamientos que validamos y entretenemos en nuestra mente. Por lo tanto, en este punto quiero que identifiques y neutralices en tu mente las causas más comunes del pánico escénico. El miedo a hablar frente a grupos numerosos. Si te llenas de pánico cuando te ves obligado a hablar ante cientos de asistentes, recuerda que presentarte frente a un público numeroso es en realidad exactamente lo mismo que hacerlo ante una sola persona. Solo concéntrate en mantener una conversación natural con tu público como si estuvieras conversando con un amigo. El miedo a que se note tu nerviosismo. Ten en mente que si tú estuvieras en el lado del público y al frente vieras a alguien un poco nervioso o inseguro, probablemente pensarías algo como: pobre, yo estaría igual de nervioso allá arriba. Y entonces sentirías empatía por esa persona. De igual manera, tu público sentirá empatía contigo en el caso de que lleguen a percibir en ti un poco de nerviosismo. Y mi experiencia me dice que la gran mayoría, si no es que todos los integrantes del público, quieren verte hacerlo bien y triunfar. El temor a ser juzgado. Piensa que en realidad a las personas no les interesa juzgarte. Lo que más desean es no sentirse aburridos o que pierden el tiempo escuchando a alguien que no les aporta información de valor. Ellos quieren aprender algo valioso y de forma amena. Desean asimilar el mensaje que tú has preparado específicamente para ellos. Así que lo que más anhelan es que tu presentación sea exitosa. De esta manera, ambas partes salen ganando. El miedo a equivocarte de nuevo. Si en el pasado has tenido experiencias fallidas hablando en público, es probable que tu mente sea invadida por el temor de que puedes volver a equivocarte. Esto es entendible y normal, pero recuerda que cada fracaso nos deja una enseñanza. Así que reconoce este y todos tus otros miedos por lo que son. Déjalos ser, limpia tu mente y sigue adelante. Siéntete tranquilo y seguro de que tú te preparaste a conciencia y que ensayaste varias veces la presentación que estás a punto de entregar. De modo que solo te vas a enfocar en ejecutar con maestría lo que has planeado
para que así logres un éxito contundente esta vez. 2. Practica la relajación gradual y la respiración profunda. Respirar profundamente te ayuda a relajarte y a oxigenar tu cerebro. Esto te permitirá sentirte tranquilo y levantará tu ánimo. La manera de hacerlo es esta. Asume una postura erguida pero natural. Exhala completamente el aire que hay en tus pulmones a través de tu boca y tu nariz hasta que sientas tu estómago comprimido. Inhala de manera natural, permitiendo que el aire llegue y entre hasta tu estómago, cuidando de no levantar tus hombros. Una vez que sientas tus pulmones llenos y tengas tu abdomen levantado, exhala iniciando de nuevo el proceso. Por lo general, 3 respiraciones profundas son suficientes. Lo importante es que si conviertes esta respiración profunda en un hábito, tu mente y tu cuerpo se acostumbrarán a hacerlo de manera casi imperceptible en situaciones que pudieran causarte algún tipo de estrés. Ahora veamos cómo es la relajación progresiva. Imagina una sensación de calor en tu cuero cabelludo que está liberando toda la tensión que pudieras sentir en esa parte de tu cuerpo. Mantén esa sensación en la parte superior de tu cabeza y poco a poco permite que la sensación fluya hacia abajo, relajando cada parte de tu cuerpo a su paso mientras respiras profundamente. Algunas veces te será necesario tensar partes específicas de tu cuerpo y relajarlas de inmediato un par de veces para confirmar que tus músculos se relajen. Cuando llegues al punto de experimentar una relajación plena, respira profundamente una vez más y almacena esta sensación de relajación total en tu memoria muscular. De este modo puedes recurrir a ella cuando sientas que te estás poniendo nervioso y que tus músculos se están endureciendo antes de un discurso. 3. Usa tu lenguaje corporal para verte y sentirte lleno de confianza. Los seres humanos producimos adrenalina como parte de un sistema de respuesta que nos ayuda a luchar o a escapar. Acciones que nos resultan completamente inservibles al hablar en público, ya que no puedes luchar con tu público y aunque sí puedes, no debes salir corriendo del lugar. Pero un poco de movimiento ayuda a disipar esta activación nerviosa. Por eso, mientras esperas tu turno para hablar, por ejemplo, aprieta y suelta tus músculos. Y mientras estás hablando, haz gestos, utiliza tus manos y da unos pasos en algunas pausas estratégicas aprovechando el espacio. Estos movimientos enfáticos clave te ayudarán a que tu mensaje sea más claro y a que tu cuerpo libere algo de esa tensión. Utilizar esta dinámica te permite aprovechar esa energía de los nervios convertida en algo tan positivo como el entusiasmo, el cual muestra que sientes pasión al entregar tu mensaje. Finalmente, antes de tu presentación, quiero que asumas una pose de poder de tal forma que prepares tu cuerpo y tu mente para utilizar de forma efectiva tu lenguaje corporal, eliminando por completo los nervios al hablar en público. 4. Desarrolla el gusto por hablar en público. Debido a que ya dominas los 3 pasos anteriores, hablar en público para ti se ha convertido en algo similar a tener una charla amena entre amigos. Ya no sientes tanta ansiedad, cultivas pensamientos positivos, sabes que ellos tienen un interés por escuchar tus palabras y tú te aseguras de que ellos no se sientan aburridos ni que perdieron el tiempo al asistir a tu presentación. La única diferencia que existe entre una charla entre amigos y la presentación que tú estás dando es que la información que estás compartiendo es extremadamente valiosa y útil para las personas que te están escuchando. Y con esto cumples el principio de ganar-ganar. En nuestro canal de YouTube tenemos un video con técnicas especiales para desarrollar el amor por hablar en público. Lo titulamos Hablar en público es un placer. Te dejaremos el link de ese video aquí en la descripción. Ahora que ya tienes estas valiosas herramientas para enfrentar el miedo de hablar en público, visualiza la situación más positiva que te puedas imaginar sobre el resultado de tu próxima presentación, agregando todos los detalles sensoriales que te sea posible. Una vez que hayas aplicado estos pasos y reemplazado tus miedos por pensamientos positivos, te sentirás más relajado y lleno de entusiasmo,
Y entonces podrás enfocarte 100% en el mensaje valioso que has preparado, disfrutarás la experiencia y serás capaz de hablar en público sin nervios como todo un profesional. Excelente. Entonces vamos llegando a nuestra segunda actividad. Permítanme. Nuestra segunda actividad, ¿qué es esta? Vamos a trabajar otra vez en equipos, ¿sí? Vamos a elegir un tema simple y relevante a su experiencia personal o profesional para que alguien del equipo haga una breve presentación, ¿sí? La historia debe contar con un inicio, un desarrollo y una conclusión, ¿sí? Mientras este integrante del equipo presenta su historia, los demás tomen notas sobre los aspectos positivos de la presentación, ¿sí? No de la historia o cómo pueden mejorar o qué hubieran hecho. No, no, no. Estamos evaluando o estamos observando más bien las habilidades de presentación. Entonces, tomen algunas notas sobre qué aspectos fueron positivos de la presentación y qué áreas de mejora creen ustedes que se podrían encontrar. Entonces, aquí están las instrucciones, aquí está la liga en el chat, ¿verdad? Y vamos a irnos otra vez a salas separadas, vamos a mezclarnos todos otra vez, ¿verdad? Mismo número de equipos. Y ahora sí, por favor, acepten la invitación. 15 minutos empiezan a correr a partir de ahora.
Vamos a permitir unos instantes más para que se cierren las salas. 5 segunditos más en lo que se empiezan a cerrar y otro momento en lo que se reconectan todos a esta sala principal. ¿Qué tal? Bienvenidos de regreso todos a la sala principal. Vamos a... Sí, Sandra, disculpa, veo tu mano levantada. El profesor solo quería hacer una sugerencia a todos, que es que somos un grupo de 68 y a veces estás en grupos y uno no quiere monopolizar el espacio, pero la gente no participa y los minutos corren. Entonces a veces le toca a uno tomar como ¿cómo se dice? La idea, sí, porque no hay participación. Y da pena porque los temas son muy enriquecedores y todos estamos aquí para aprender. Sí, sí, sí. Y todos estamos aprendiendo. Entonces, anímense quienes aún no se han animado a participar en estas sesiones. Sería genial que lo pudieran ir haciendo. Va a ser un primer paso para desenvolvernos mejor. Y justamente estamos hablando del cómo contar esta historia personal. Así que vamos con el equipo número 1. Se nos va el tiempo, así que vamos a intentar respetar el tiempo dado para cada equipo, ¿verdad? Así que vamos con 2 minutitos para el primer equipo. Cuéntenos, por favor, quién contó la historia, de qué se trató y qué áreas observaron en cuanto al storytelling. No de la historia, no vamos a analizar o criticar la historia en sí, sino el cómo contaron la historia. ¿Cuál fue su lenguaje corporal? ¿Cuál fue su tono de voz? ¿Utilizó un lenguaje claro? ¿Cuál fue el aspecto más impactante o el momento más impactante de la presentación? Etcétera. Vamos, equipo 1, adelante. Ok, compañeros, buenos días, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Perfectamente, gracias. Ok. El compañero que nos hizo la narrativa se llama César Bocanegra. Él nos comentó que es peruano. Su narrativa estuvo muy interesante, nos explicó en unos pocos minutos todo un cambio de vida que dio de venir de su país a México. En un principio era un poquito temblorosa su voz, pero cosa que lo pudo controlar perfectamente mediante la respiración. Lo observé en un principio un poquito tembloroso, pero fue muy claro en toda su presentación, fue concreto, nos explicó paso a paso a través, de hecho aquí una compañera nos hizo el favor de estar anotando lo que es la historia que nos narró. Ahora, respecto a esta historia, fue, como les comento, clara, nos dio paso a paso, a través de su paso en la frontera, una dificultad que tuvo al pasar. Y aparte me gustó mucho que incluso a través de esa dificultad nos dijo lo que había aprendido de esa dificultad, o sea que incluso nos estuvo sacando él mismo como el aprendizaje que había tenido a través de su historia y su camino. ¿Qué otras? Las palabras que usó también fueron fueron amables, fueron claras, fue cronológico todo lo que nos contó paso a paso, nos dijo a su llegada a México qué fue lo que hizo, cómo fue aprendiendo, nos describió la transformación que hubo, por ejemplo, de entre las culturas peruana y mexicana. Fue muy rica en sí toda la plática porque nos hizo como ver la historia a través de sus ojos, de una manera, como les comento, cronológica, porque hay veces que acostumbramos, o a veces me llega a pasar, que nos cambiamos del pasado al presente y así, y él fue muy, muy estructurado. A mí me gustó la manera en que se expresó. Muchas gracias, Cristel. Excelente trabajo, equipo 1. Los felicito y gracias por compartir. Nuestro compañero de Perú, saludos. Vamos entonces con el equipo número 2. Adelante, por favor. Vamos, compañeros. ¿Quién los representa?
Equipo 2, ¿están por ahí? Vamos, vamos, se Sí, nos va el profe, tiempo. pero no quedamos bien, pero yo estoy en el teléfono, no alcanzo a ver lo que escribimos. Compañeros, ¿alguien va a representar? ¿La compañera que escribió? ¿No? Bueno, yo se lo comento brevemente, profe. El compañero nos compartió una experiencia que tuvo sobre un sismo y la participación que él tuvo. Entonces, en la retroalimentación nosotros le comentábamos que estuvo muy serio, le falta ponerle así como que en sus expresiones, transmitirnos más, hacernos sentir a los que estábamos escuchándolo, transmitirnos como al momento para entenderlo mejor. Entonces le sugerimos pues que él podría seguir las sugerencias que nos mostraba el video, como respirar un poquito. Nos decía que hasta 3 veces estaba bien para que soltara un poquito ese nerviosismo y moverse un poco más porque estaba muy estático, fue lo que nos transmitió. Y su lenguaje pues sí fue muy claro, pero sí un poquito con mucha seriedad. Bien, bien, gracias. Equipo 2, pues felicitaciones a quien contó la historia, ¿verdad? Por animarse a hacerlo. Bien hecho. Gracias por la retroalimentación, equipo 2. Y vámonos entonces con el equipo 3. Adelante, por favor. Hola, profesor. Pues bueno, mis propias compañeras, yo conté mi historia y en base a eso, lo que entendieron mis compañeras sobre lo que yo les comenté, era de que había una vez una joven de nombre Alma que terminó la secundaria ya por los años 90, decidió trabajar y no seguir estudiando, así que trabajó en una lavandería de un conocido siendo menor de edad, y en eso le dijo que mintiera sobre su edad, el familiar, diciendo que tenía yo 18 años. Así que me pusieron a planchar en un buen lugar y a la señora no le caí bien, y pues la empresa también, a pesar de que sabían que mi apariencia me veía más chica de lo que era, me ocupaban como comodín en diferentes tintorerías. Entonces a esta señora nunca le caí bien, pero siempre, a pesar de que me mandaban de comodín, siempre me regresaban a la misma lavandería. Entonces parece ser que algunos compañeros se daban cuenta que pues yo no le caía bien a la señora, y en una de estas, que ya que nos estábamos alistando para irnos todos, porque nos íbamos todos al cerrar, la señora me dejó encerrada y una de mis compañeras se dio cuenta de lo que había hecho la señora y la hizo que regresara a que me abriera. Entonces pues me di cuenta ahora de que tuve abuso laboral, la falta de experiencia y el aprendizaje, de no permitir el trato que no era tan grato, ¿no? Lo dramático de esto es ver que el abuso y mal empleo del encargado llega a una crisis, y hoy de adulta, en retrospectiva, he observado que las situaciones que vivo no les dejó un buen sabor de boca, y al paso del tiempo, después de varios trabajos, terminé estudiando la prepa y pues ahorita estoy estudiando la licenciatura en psicología. Mis puntos positivos: excelente voz, muy agradable y volumen muy adecuado, incluso para locución muy natural y modulada, es lo que me pusieron mis compañeras, les agradezco. Y puntos a mejorar: muletillas que pueden mejorar con un guión previo como apoyo para evitar palabras repetitivas y darle más fluidez y claridad a mi historia. Le agradezco mucho, profesor. Gracias a ti, Alma, por compartir. Sí, gracias, profesor. Gracias, saludos equipo 3, gracias por la retroalimentación. Y vamos con el equipo 4 y tenemos hasta imagen. Adelante, equipo 4. A ver, estoy refrescando la hoja, ¿eh? Hola, mi nombre es Diana Calderón, y pues bueno, quiero presentar un tema que viene acorde a mi profesión. Yo soy enfermera. Quiero presentarles la historia natural de la enfermedad. Ese tema me parece muy interesante debido a un ejemplo, ¿a quién no le ha pasado de que van a visitar a una persona enferma, 2 personas,
y solamente una de ellas se contagia y la otra no. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es la diferencia entre una persona y otra para enfermarse de contagio? Es la historia natural de la enfermedad, con eso se explica. En una puntada del triángulo tenemos a lo que es el individuo, la persona. En otra punta tenemos lo que es el medio ambiente y en la tercera el virus, bacteria que nos afecta. En el medio ambiente se encuentran todo ello, tanto la persona como el virus y bacteria, pero la diferencia es de que se encuentra en equilibrio. Una vez de que la persona se desequilibra de ese entorno, es decir, no come bien, no duerme bien, se encuentra estresado, termina cansado del trabajo y todavía va a ver a la otra persona enferma, claramente se va a contagiar. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? De que mantener buenos hábitos, comer, dormir, cuidarse en general, nos va a ayudar a no ser tan propensos a las enfermedades. Claro que las va a haber, pero si nos cuidamos puede ser mucho menos. Gracias, Diana, ¿verdad? Diana, gracias. Bueno, Profe, solo para decirle, Diana nos expuso este tema. Ella es enfermera, entonces lo primero que ella logró fue cautivarnos al equipo de un tema tan interesante. Lo que pudimos hablar es que hay cadencia en su voz, de que tiene un buen tono de voz, tiene conocimiento del tema, habló con seguridad y con propiedad, solo que cuando estuvo en nuestro grupo, en la parte final le faltó como tener ese punto clave como para concluir y como decir, bueno, ¿qué pueden hacer ustedes para mejorar su salud? Pero aquí ya en la presentación lo hizo mucho mejor, así que muchísimas gracias, compañera, por compartir. gracias Sandra, gracias Diana. Equipo 4, muy bien. Vamos con el equipo 5. Creo que no han escrito nada aún, pero vamos a escucharlos. Recuerden, no vamos a contar la historia ahorita, sino el análisis del quién contó la historia y de cómo ustedes ofrecen retroalimentación acerca de esas habilidades de storytelling. Adelante, equipo 5. Buenas tardes, profesor, compañeros. Sí, el tema del equipo 5, un compañero nos hizo el favor de pues, narrarnos su tema, ¿no? Que fue su experiencia como instructor de procesos químicos, ¿no? Que puedo entender de lo que nos hablaba, pues suponíamos que era su primera experiencia, entonces se mostraba de manera nerviosa y al narrarnos la historia, era demasiado rápido su historia, ¿no? En el momento en que desarrolló el tema, pues se vio con molestias porque pues ahora sí que el nervio lo atrapó y implementó técnicas motivacionales, ¿no? Entonces ya cuando él iba explicando cómo asumió esta responsabilidad, el lenguaje fue cambiando. De enojo ya fue más tranquilo, pero seguía, al hablar seguía muy rápido, ¿no? ¿Qué puedo decir de esta experiencia a manera de conclusión? Que a pesar de que el compañero estaba hablando muy rápido, tenía una estructura y al finalizar cómo solucionó esta situación, bueno, pues podemos decir que ya lo dijo de una manera más segura, su lenguaje ya fue de manera más seguro y bueno, sobre todo por la satisfacción de que fue una prueba superada, ¿no? Entonces, sí concluye que fue una experiencia muy traumática al ser su primera vez, pero al final de cuentas, pues él mismo, lo cataloga como una prueba superada. Muy bien, muchísimas gracias, Paola, por compartir. Y a ver, hubo equipo 6, ¿verdad? Saludos, equipo 5, gracias. Y vámonos con el equipo 6 brevemente. Sí, hay equipo 6, pero el de texto no lo pudimos poner ahí porque no lo encontramos, pero ya lo tengo acá. No se preocupen. Denny Vargas. Le voy a comentar sobre el tema que nos compartió nuestra compañera Rocío. Rocío nos habló sobre la motivación que ella tuvo para estudiar psicología,
Nos habla, el tema aborda el uso de drogadicción en un familiar muy cercano a ella. Durante su relatoría observamos que estructura muy bien las ideas, su tono de voz, a pesar de que es un tema bastante complejo y le agradecemos el que nos lo haya compartido, fue bastante modulado, pero sí logró conectar emocionalmente con nosotros a través de las emociones que ella tenía y haciendo una diferenciación en el tema que estaba manejando, puesto que lo aborda pues cabalmente. Para nosotros, sus áreas de oportunidad son un poco la fluidez, obviamente por el tema que era muy emotivo, y establecer una conclusión final, dado que estaba trabajando y pues no nos pudo dar una conclusión, pero sabemos que lo va a lograr, estudiar psicología para apoyar a las personas con problemas de adicción. Gracias, maestro. Excelente, gracias a ti, Denny. Excelente, excelente. Entonces, vamos a cambiar de pantalla por aquí, moderadora, si me apoyas. Interesantísimo tema, ¿verdad? El que hemos visto hoy. Espero que nos vaya sirviendo para poder desenvolvernos un poquito más en nuestras habilidades de hablar en público y de storytelling, o sea, de contar una historia personal. ¿Vale? Vamos a ver la última parte de nuestra sesión. Me voy despidiendo de ustedes porque corro a otra sesión, pero no nos vayamos sin terminar de ver el video y contestar el cuestionario. Saludos a todos. Gracias, saludos maestros, saludos a todos. Bye bye. Gracias, Tarde. profe. Manejo del nerviosismo y la ansiedad. Hablar en público puede ser una experiencia desafiante, incluso para los más experimentados. El nerviosismo y la ansiedad son reacciones naturales ante la exposición frente a una audiencia, pero aprender a manejarlos es esencial para comunicar de manera efectiva y mantener la confianza durante una presentación. En este bloque, exploramos diversas estrategias y técnicas que pueden ayudar a controlar estos sentimientos y mejorar tu desempeño al hablar en público. Entender el nerviosismo. El primer paso para manejar el nerviosismo es entenderlo. El nerviosismo es una respuesta fisiológica del cuerpo ante una situación percibida como amenazante. Se manifiesta a través de síntomas como sudoración, palpitaciones, sequedad en la boca y temblores. Estos síntomas son el resultado de la activación del sistema nervioso simpático, que prepara al cuerpo para una respuesta de lucha o huida. Reconocer que estos síntomas son normales y que todos los oradores los experimentan puede ayudarte a reducir la ansiedad inicial. Preparación adecuada. Una de las mejores maneras de reducir el nerviosismo es estar bien preparado. Conocer a fondo tu material y haber ensayado varias veces te dará confianza en tu capacidad para presentar. Crea un esquema claro de tu presentación y práctica en voz alta. Si es posible, ensaya frente a amigos, familiares o compañeros de trabajo para obtener retroalimentación y acostumbrarte a hablar ante una audiencia. La preparación te permite anticipar posibles preguntas y manejar mejor cualquier imprevisto durante tu presentación. Técnicas de relajación. Las técnicas de relajación pueden ser extremadamente útiles para manejar la ansiedad. Practicar ejercicios de respiración profunda antes de tu presentación puede ayudarte a calmarte. Una técnica simple es inhalar lentamente por la nariz contando hasta 4, mantener la respiración contando hasta 4 y luego exhalar lentamente por la boca contando hasta 4. Repetir este ciclo varias veces puede reducir significativamente la tensión. Otra técnica efectiva es la visualización positiva. Antes de tu presentación, cierra los ojos e imagina que estás hablando con confianza y que tu audiencia está respondiendo positivamente. Visualizar el éxito puede ayudarte a reducir la ansiedad y a enfocarte en el aspecto positivo de la experiencia. Controlar el lenguaje corporal. Tu lenguaje corporal juega un papel crucial en cómo te percibe la audiencia y en cómo te sientes tú mismo. Mantener una postura erguida y abierta puede proyectar confianza y ayudarte a sentirte más seguro.
Evita cruzar los brazos o encorvarse, ya que estas posturas pueden hacerte sentir más nervioso. Utiliza gestos naturales y mira a los ojos a diferentes miembros de la audiencia para establecer una conexión y mostrar confianza. Estrategias de enfoque mental. Mantener una mentalidad positiva es fundamental. En lugar de enfocarte en lo que podría salir mal, concéntrate en el mensaje que quieres transmitir y en el valor que tu presentación aporta a la audiencia. Recuerda que no es necesario ser perfecto. Los errores menores son naturales y la mayoría de las veces el público ni siquiera los notará. Practicar el autocuidado. Finalmente, cuidar de tu bienestar general puede tener un gran impacto en tu capacidad para manejar el nerviosismo. Dormir bien la noche anterior a tu presentación, comer de manera saludable y evitar la cafeína en exceso pueden ayudarte a sentirte más equilibrado y centrado. Además, realizar ejercicio regularmente puede reducir los niveles generales de ansiedad y mejorar tu estado de ánimo. En resumen, manejar el nerviosismo y la ansiedad al hablar en público es una habilidad que se puede desarrollar con práctica y las estrategias adecuadas. Al comprender el nerviosismo, prepararte adecuadamente, practicar técnicas de relajación, controlar tu lenguaje corporal, mantener una mentalidad positiva y cuidar de tu bienestar, puedes convertir el miedo escénico en una oportunidad para brillar y comunicarte de manera efectiva. Antes de irnos, quiero recordarles que esta es la tercera sesión de Comunicación Profesional Efectiva 2. Así que no olviden responder el formulario que les estamos pasando en este momento por el chat. Al término de las 3 sesiones correspondientes a este bloque, podrán ser acreedores a la certificación de Comunicación Profesional Efectiva 2 que les brinda su Universidad UCA. Una vez que tengan su certificación, les recomendamos subirla a su perfil de LinkedIn para potenciar su presencia digital y se conviertan en aspirantes más atractivos ante el mundo laboral. Les mostraremos cómo hacerlo en el siguiente video. Hasta la próxima. Certificaciones de habilidades blandas y habilidades digitales. Al concluir tu bloque de habilidades blandas o habilidades digitales, obtendrás un certificado por parte de la Universidad UCA. En tu correo institucional recibirás un correo con el asunto Universidad UCA te ha otorgado una credencial. Da clic en Aceptar credencial. Enseguida recibirás un nuevo correo electrónico con el asunto Credencial POC disponible. Da clic en Ver credencial. Para validar tu certificado, ingresa tus apellidos. Y listo. Ahora puedes descargarlo en PDF o compartirlo directamente con quien desees. Puedes cargarlo a tu perfil de LinkedIn, dando clic en Agregar a mi perfil de LinkedIn. Recuerda llenar los datos que se te solicitan, como el nombre del certificado, la empresa emisora, Universidad UCA, y por último, la fecha del certificado. Verifica que la URL del certificado se agregue de manera automática. Da clic en Guardar y tendrás disponible tu nuevo certificado de la UCA en tu perfil de LinkedIn. Muchas felicidades por obtener una certificación con nosotros.